Mi esposo me pidió que firmara un contrato, y descubrí lo que realmente pensaba de mí. Nunca pensé que la persona con la que dormía cada noche me considerara una amenaza. No una mujer, no una pareja, no una compañera, una amenaza. Mi nombre es Camila. Tengo 31 años y llevo 5 años en una relación con Julián. 2 de novios, 3 de casados. Él es ingeniero civil, de esos que trabajan con planos que jamás entenderé, con una cabeza estructurada, práctica, cuadriculada. Yo soy diseñadora gráfica freelance. Soy más intuitiva, emocional, visceral. Y desde el principio, sabíamos que veníamos de mundos distintos. Pero el amor, creí yo, podía con eso y más. Nos casamos por bienes separados. No lo discutimos mucho. Fue algo que él propuso desde el primer día en que hablamos de matrimonio. No quiero complicaciones si algún día algo sale mal, me dijo. Me pareció frío en ese momento, pero acepté. No porque estuviera de acuerdo, sino porque creí que, con el tiempo, podría demostrarle que era innecesario. Que nuestra relación no iba a terminar. Que el amor que compartíamos no era de esos que caducan. Durante los 3 años de matrimonio, puse todo lo que tenía. No solo tiempo, sino mi alma. Diseñé desde casa, lo ayudé a decorar su oficina, me quedaba despierta cuando llegaba tarde de los proyectos. Le preparaba comida, lo acompañaba en sus crisis, y cuando se vino abajo por el fracaso de una licitación millonaria, fui yo quien sostuvo su espalda mientras lloraba como un niño. Y nunca le eché en cara que todo estaba a su nombre. Que la casa, los autos, la cuenta de ahorros, todo era de él. Porque para mí, éramos un equipo. Un nosotros. Pero ese nosotros se rompió con un archivo PDF. Era un miércoles cualquiera. Llovía, y yo estaba en casa tomando café, revisando correcciones para una marca de cosméticos que me tenía harta. Entonces llegó un correo de Julián. El asunto decía, contrato confidencial solo para revisión. Pensé que me estaba pidiendo ayuda para revisar el diseño de algún proyecto. Cuando abrí el archivo, se me heló la sangre. No era un diseño. Era un anexo de modificación matrimonial. Una cláusula para añadir a nuestro contrato de bienes separados. En resumen, decía que en caso de divorcio, yo no podría reclamarle absolutamente nada, incluso si él había obtenido beneficios gracias a mi apoyo o trabajo indirecto. Ni un centavo, ni un mueble, ni una silla. Nada. Me quedé mirando el archivo por varios minutos. Leí cada palabra. Releí las frases frías, técnicas, impasibles. Como si yo fuera una amenaza jurídica. Como si fuera una ladrona acechando su propiedad. Y lo peor, que estaba fechado con la fecha del día anterior. Lo había redactado con su abogado sin decirme nada. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era el contrato. Era lo que significaba. La idea de que él, después de todos estos años, seguía pensando que podía protegerse de mí. Que yo era un riesgo. Lo enfrenté esa misma noche. Me senté frente a él con el contrato impreso y los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Esto qué es? Le pregunté, sosteniendo las hojas entre los dedos temblorosos. Es una actualización. Es algo que me recomendó mi abogado. Por precaución, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. ¿Precaución? ¿Precaución de qué? ¿Crees que te voy a quitar algo? ¿Que estoy aquí por tus bienes? Su silencio fue más brutal que cualquier respuesta. Esa noche no dormí. Me fui al sofá, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. No solo sentía que me traicionó, sentía que me estaba midiendo como un objeto peligroso. Como si fuera un incendio que tenía que aislar. Y mientras lo pensaba, mi amor se iba derritiendo, convirtiéndose en una mezcla de rencor, orgullo y sed de justicia. Fue ahí cuando algo cambió en mí. No me fui de la casa. No hice un escándalo. No le grité ni rompí nada. Lo que hice fue más silencioso, y más peligroso. Pasé los días siguientes fingiendo. Le hablé con dulzura. Cociné como siempre. Reí en los momentos en que debía reír. Hice el amor con él, incluso mejor que antes. Me vestí de mujer perfecta mientras por dentro estaba cavando un túnel. No era venganza todavía. Era estrategia. Quería entenderlo. Quería ver hasta dónde llegaba su desconfianza, si realmente creía que yo era una amenaza. Así que empecé a revisar más allá. Lo observaba cuando hablaba por teléfono. Leía entre líneas cuando hablaba de sus proyectos. Me fijé en cómo guardaba su celular, en sus movimientos bancarios, en sus actitudes. Y entonces lo descubrí. Una noche, mientras dormía, recibí una notificación en su iPad. Era un correo. Lo abrió solo, porque tenía la sesión iniciada. Y ahí estaba, un mensaje de su abogado.
Julián, confirmamos que la titularidad de la propiedad de la finca también fue actualizada. Camila no tiene ninguna participación registrada, como usted pidió. Me quedé helada. La finca. Esa casa de campo que supuestamente habíamos comprado juntos hacía un año. Esa que decoramos entre los dos, que pinté con mis propias manos, que llené con muebles y cortinas que yo misma diseñé. Esa casa, que en su momento me juró que estaba a nombre de los dos. Mentiroso. Cobarde. Se la puso a su nombre sin decírmelo. Sin siquiera insinuarlo. ¿Y ahora quería que firmara otro contrato para asegurarse de que no pudiera tocar nada de lo que él construyó? Después de usar mis ideas, mi apoyo emocional, mis contactos de diseño y hasta mi dinero en pequeños detalles, ese día supe que el matrimonio había terminado. Pero no iba a irme como una víctima. Iba a hacerlo como una tormenta. Consulté con una amiga que es experta en marcas personales. Le pedí que me ayudara a registrar un concepto que yo misma había desarrollado, pero que él había usado para su empresa. Una idea que nació en la mesa de nuestra cocina, un nombre que él adoptó para una de sus constructoras menores, algo que había usado como si nada. Y sí, pude demostrar que la idea era mía. Con ese primer movimiento legal, logré algo pequeño, bloquearle el uso del nombre comercial. Le dolió. Mucho. Empezó a recibir correos de clientes preguntando por qué estaban pausados sus contratos. Lo vi nervioso por primera vez. Y luego vino el siguiente paso. Pedí una auditoría de la remodelación de la finca. Yo había hecho parte del diseño, había comprado materiales, decorado, hecho consultorías gratis. Conseguí algunas boletas, fotos con fechas, conversaciones en WhatsApp, incluso mensajes donde él me agradecía por ayudarlo a dejar la casa hermosa y acogedora gracias a mí. Lo confronté con esos documentos en la mano. ¿Tú creías que podías borrarme de la historia como si yo no hubiera existido? Su cara palideció. Por primera vez no supo qué decir. Quiso calmarme, pero ya era tarde. No necesito tus cosas, le dije. Pero sí necesito que recuerdes quién estuvo ahí cuando nadie más lo hacía. La pelea fue inevitable. Gritó. Me llamó exagerada. Me dijo que estaba destruyendo todo por un papel. Pero no era un papel. Era respeto. Era dignidad. Era reconocimiento. Y eso, mi querido Julián, no se pone en un contrato. Me fui al día siguiente. No sin antes dejar una última nota sobre su escritorio. No firmaré ningún contrato, pero tampoco volverás a firmar nada sin mirar por encima del hombro. Pasaron unas semanas desde que me fui. No hubo llamadas. No hubo disculpas. Ni una flor, ni un mensaje, ni una pregunta. Solo silencio. Y ese silencio fue la confirmación que necesitaba. Nunca me quiso de verdad, solo le convenía tenerme cerca. Pero el destino es travieso. Y cuando no cierras los ciclos, te los revienta en la cara. Una tarde, mientras tomaba un café con mi amiga Julia, la misma que me ayudó a registrar la marca, me soltó una bomba que me partió el alma en dos. Camila, tengo que decirte algo. Julián estuvo saliendo con alguien más desde antes que terminaran. Me quedé sin aliento. ¿Qué? Sí. No era algo oficial, pero hay rumores de que la conoce desde hace tiempo. De hecho, es una chica que trabajaba en la oficina. Una asistente. Se llama Laura. Todo encajó. Las salidas tardías. Los viajes de negocios. Las veces que lo sentí distante. El trato frío. Su necesidad desesperada de proteger sus bienes. No era por miedo a mí. Era porque ya estaba planeando otra vida. Una donde yo no cabía. Sentí rabia. Vergüenza. Pero sobre todo, una humillación profunda. Porque yo estaba allí, peleando por justicia, y él simplemente se estaba asegurando de que yo desapareciera sin hacer ruido. Pero no sabía que yo nunca he sido de las que se callan. Fue entonces cuando decidí hacer algo más grande. No para recuperar su amor. No para castigar. Sino para recordarle que las mujeres como yo no se pisan. Empecé a compartir mi historia en foros de mujeres. En grupos de apoyo. En redes sociales. Cambié nombres, omití detalles privados, pero el mensaje era claro. ¿Cuántas veces el amor se vuelve una trampa cuando el otro te ve como una amenaza a su patrimonio? La respuesta fue brutal. Cientos de mensajes. Mujeres contando sus historias. Otras pidiéndome consejos. Abogadas ofreciéndome asesoría gratuita. Periodistas interesadas. La historia había tocado una herida colectiva. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Y entonces, llegó el mensaje que no esperaba. Era Laura. Sí. Ella. Hola Camila. No sé si esto sea apropiado,
Pero creo que necesitas saber algunas cosas. Yo tampoco sabía que Julián aún estaba contigo. Me mintió a mí también. Sentí un nudo en la garganta. Empezamos a hablar. Intercambiamos mensajes, correos, pruebas. Y lo que descubrimos fue aún más repulsivo. Julián nos había usado a las dos. A mí como soporte emocional y creativo. A ella como distracción, como aventura, como trofeo. Pero lo peor fue esto. A Laura sí le ofreció matrimonio. Y sí, con bienes mancomunados. El mismo hombre que me llamaba interesada. El mismo que decía que no quería mezclar sus cosas. El mismo que me hizo sentir como una ladrona por pedir igualdad. No pude evitar romper en llanto. No de tristeza. De furia. Pero Laura no lo hizo para herirme. Lo hizo para unirse a mí. También lo dejó. También se sintió usada. Y juntas, decidimos contar todo. Sin mencionar nombres. Sin caer en chismes baratos. Pero sí con una verdad poderosa. Esta es la historia de cómo un hombre construyó su imperio sobre los hombros de mujeres que creyó inferiores. El tiempo pasó. Pero la historia no quedó en el olvido. Laura y yo nunca fuimos amigas, pero sí aliadas. Y con el paso de los meses, transformamos el dolor en algo más poderoso. Testimonio y advertencia. Nuestro relato se publicó en un medio digital bajo seudónimos. Se viralizó. Lo compartieron mujeres de todo el continente. Y, aunque nunca mencionamos el nombre de Julián, él sí se reconoció. Porque los cobardes siempre saben cuando la verdad los está mirando de frente. Hoy él sigue con su vida, solo y paranoico. Cambió de número. Cerró sus redes. Pidió a sus conocidos que no hablen de él. Y mientras tanto, yo hablo más que nunca. Abrí una pequeña fundación para asesorar mujeres que han vivido relaciones donde el dinero fue usado como poder, no como apoyo. Mujeres a las que les hicieron creer que no valían nada porque no tenían un papel firmado. Mujeres que lo dieron todo, y se quedaron con las manos vacías. Ya no busco lo que él me negó. Porque yo no quiero sus cosas. Quiero algo más valioso, mi autonomía, mi paz, mi dignidad. Y aprendí algo que quiero que recuerdes si llegaste hasta aquí. No se trata de querer lo que tiene el otro. Se trata de que el otro no te haga sentir que tú no vales nada si no tienes lo mismo. El amor verdadero no necesita contratos para ser justo, pero tampoco debería usarse como excusa para la desigualdad disfrazada de protección. Así que, si estás en una relación donde te hacen sentir que estás pidiendo demasiado por querer seguridad, respeto y compromiso, pregúntate si lo que realmente quieren es que te conformes con migajas mientras ellos se quedan con el banquete. Porque, al final del día, no se trata de bienes mancomunados. Se trata de valores compartidos. Y si eso no existe, entonces no es amor. Es egoísmo con disfraz de afecto. Gracias por escuchar mi historia. Y si alguna vez te dijeron que eras interesada por defender tu valor, bienvenida. No estás sola. Y nunca lo estuviste.